cordial bienvenida. Este es el taller de visualización de datos especiales con R, impartido por el doctor Héctor Fernando Gómez García, profesor de la Universidad del Caribe. Le cedo la palabra, maestro. Muchas gracias, Alejandro. Es un placer saludarlos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor Fernando Gómez, soy profesor de la Universidad del Caribe. Pertenezco al núcleo académico, al cuerpo académico de sustentabilidad y sistemas energéticos, desde el que colaboramos con el Centro Mexicano de Innovación en Energía, en particular en la rama que tiene que ver con las energías del océano. Y la colaboración que hacemos es en el desarrollo del Atlas Mexicano de Gradiente Térmico. Es una herramienta con la que buscamos identificar sitios en los mares mexicanos en donde haya potencial para generar energía eléctrica a partir de la diferencia de temperatura entre la superficie y el fondo marino. Y bueno, y antes de este proyecto trabajé con el Observatorio Urbano de Cancún, en donde desarrollé algunos proyectos de análisis de datos, en particular de fenómenos que tienen que ver con la violencia urbana. Y bueno, en estos proyectos tuve la oportunidad de explorar diferentes herramientas para hacer el procesamiento de datos espaciales. Propiamente hablando, o usando el término correcto, pues trabajé con diferentes sistemas de información geográfica. Y bueno, en esta exploración de herramientas, la herramienta que siento que destaca y que vale la pena difundir es el lenguaje de programación R. Y es por eso que, bueno, pues he aprovechado este foro que amablemente me abre la NIEI para compartir con ustedes un poquito de mi experiencia trabajando con R como un sistema de información geográfica. Voy a presentarles los objetivos del taller. Vamos a describir elementos básicos del lenguaje de programación en R. Para tomar este taller, pues no es necesario ser un experto en programación con R. Vamos a irnos desde los elementos más básicos del lenguaje. Vamos a explorar también R como una herramienta de visualización de datos espaciales. Y el objetivo principal, me parece, de este taller es motivar el uso de R, que, repito, es una herramienta magnífica en el análisis de datos bajo diferentes contextos. Espero que el material que les he preparado les sea de mucho interés. Por cierto, lo pueden descargar si quieren ir siguiendo el proceso de este taller, lo pueden descargar de este repositorio. Espero que se alcance a ver bien, que se alcance a leer bien el enlace. Es un repositorio en GitHub, github.com, /FDOGMZ, /taller ANIEI. Y bueno, por favor, descárguense el archivo que se llama taller ANIEI una vez que ingresen al repositorio. Voy a... Disculpa, ¿lo podrías pegar en el chat, por favor? Sí, por supuesto. A ver, lo voy a escribir aquí. github.com, /. Ok, ahí está la dirección. En chat. Por favor, ingresen al repositorio y descarguen este archivito, se llama taller aniei.zip. Y bueno, una vez que lo descarguen, lo descomprimen, por favor. Y no sean malos, escriban en el chat cuando estén listos.
Ok, parece que algunos ya lograron descargar los archivos. Perfecto. Y bueno, supongo que todos tienen instalado R y RStudio para hacer la exploración. Ok, perfecto. Bueno, pues si les parece, entonces abrimos RStudio. Y desde RStudio accedemos al directorio que acabamos de descomprimir, taller ANIA, y van a encontrarse un archivo que se llama intro.r.rmd. Hay dos archivos que se llaman intro.r. Por favor, seleccionen el que tiene la extensión rmd. Lo vamos a abrir. Y por favor, una vez que lo abran desde RStudio, ubíquense en este botoncito que dice Run. Denle clic al triangulito y seleccionen la opción de reiniciar R y limpiar la salida para ir ejecutando todas las celdas de código al mismo tiempo. Y bueno, verifiquen por favor en el chat, indíquenme si ya están listos para arrancar con la exploración, ¿sale? Vamos a iniciar revisando cosas muy elementales de R, entonces quienes ya tienen experiencia trabajando con este lenguaje, pues tengan un poquito de paciencia, les prometo que vamos a ver cosas interesantes. Claro que puedo repetir cómo abrirlo desde RStudio. Váyanse al menú principal, a la opción archivo y donde dice Open File, abrir archivo. Vayan al folder que acaban de descargar, que ya descomprimieron, que se llama taller ANIA. Ábranlo y van a encontrar un archivo que se llama intro.r.rmd. Lo abren y bueno, van a poder visualizar este documento. Ok, pues ¿les parece? ¿Arrancamos? Bueno, miren, R es un lenguaje de programación especialmente dirigido a aplicaciones estadísticas que, bueno, fue creado en Nueva Zelanda, en la Universidad de Auckland, en el año de 1995. Tenemos ya 25 años disfrutando de este lenguaje que tiene unos alcances enormes. Y de hecho, el lenguaje R se desarrolla fuertemente a partir de la participación librerías para procesos especializados. Van a tener la oportunidad de revisar algunas características de R y bueno, espero que al terminar el taller coincidan conmigo que R es una herramienta de verdad muy potente para el análisis de datos y en particular para la exploración de datos espaciales. Voy a empezar describiendo la materia prima con la que vamos a trabajar, los tipos de datos. Tenemos en R varios tipos de datos. Quisiera remarcar tres tipos de datos. Tenemos datos que son numéricos, otros tipos de datos que son caracteres y datos booleanos. En esta celda de código vamos a encontrar que asignamos valores numéricos, caracteres y booleanos a tres variables diferentes. Por ejemplo, aquí estamos realizando la asignación del valor de 3 a la variable x. En R la asignación se acostumbra a hacer con una flechita, aunque sin problema también podrían colocar el símbolo de igual. Y bueno, para ejecutar esta celda de código, que bueno, en este documento pues van a ver que tenemos
intercaladas algunas celdas con texto describiendo algunas cosas y algunas celdas con código. Bueno, pues para ejecutar esta celda de código, por favor, denle clic aquí a este triangulito que se encuentra a la derecha. Le damos clic, se ejecuta. Van a ver por acá una banda verde a la izquierda indicando que se ejecutó correctamente el código. Bueno, lo único que hicimos fue construir tres variables, tres datos. Uno que es numérico, que guarda al número 3. Un dato que es un carácter que guarda la letra R, y un dato booleano o un dato lógico que guarda el valor verdadero, true. Si queremos visualizar los valores que guardamos en estas variables, bueno, podemos ejecutar la siguiente celda en donde vamos a imprimir los valores de la variable X, la variable Y y la variable Z. Ejecutamos la celda y bueno, ahí revisamos que efectivamente, ¿no? Guardamos el valor 3 en la variable X, el valor R, que es un carácter, en la variable Y, y el valor true en la variable Z. Tres tipos de datos principales: datos numéricos, caracteres y datos lógicos o booleanos. De hecho, si le preguntamos a R cuál es la clase de cada una de estas variables, ejecutamos esta celda y R nos dice lo que ya venía describiendo, ¿no? La primera variable, la variable X, es una variable numérica, la segunda variable es un carácter y la tercera variable es un dato del tipo lógico. Esta es nuestra materia prima. Hay otros tipos de datos, desde luego, pero para nuestro interés en este taller vamos a explorar datos numéricos, caracteres y datos lógicos únicamente. Ahora, estos datos los podríamos guardar en arreglos unidimensionales. Podríamos formar vectores con datos de estos tipos. Aquí, por ejemplo, generamos un vector, el vector X, concatenando valores numéricos, ¿no? Los valores enteros que van del 1 al 5. Esta C significa concatenación. Entonces, concatenamos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a generar con esto un vector de valores numéricos. Y después vamos a generar también un vector concatenando caracteres. Y bueno, finalmente también generamos un vector concatenando valores lógicos. Vean aquí que podemos abreviar, ¿no?, los valores de los datos lógicos. T significa true, F significa false. Pueden escribirlo así, de forma abreviada, o pueden escribir la palabra completa, ¿no? R lo va a identificar sin problema. Entonces ejecutamos la celda. Creamos estos vectores, un vector con valores numéricos, otro valor con caracteres y otro vector con valores lógicos. Si imprimimos para verificar lo que acabamos de construir, bueno, verificamos que X guarda valores que son numéricos, que Y guarda valores que son caracteres y finalmente Z guarda valores que son lógicos. Son vectores de los tipos de datos básicos de R. Ahora, si queremos acceder a los elementos de un vector, pues vamos a usar índices. Por ejemplo, si queremos acceder al primer elemento del vector X, pues entre corchetes indicamos el índice. Aquí en R el índice de los arreglos empieza en 1. Aquí, por ejemplo, accedemos al tercer elemento del vector Y. Y en esta línea de código accedemos a los elementos que van desde el 1 hasta el 3 en el vector Z. Si ejecutamos la celda, bueno, pues R va a imprimir los valores que le estamos solicitando en estos vectores, ¿no? 1 para el primer vector, C, que es un carácter, para el segundo, y true, false y true para el tercer vector. Y bueno, pensando en aplicaciones de álgebra lineal, va a ser muy útil realizar operaciones con vectores. Desde R podríamos aplicar de forma muy natural, por ejemplo, la suma de vectores. Aquí estoy construyendo dos vectores con valores numéricos. Entonces podríamos sumar los vectores sin ningún problema, restarlos, multiplicarlos elemento por elemento, ¿no? Esto no es el producto punto, sino que es una multiplicación elemento por elemento. Y bueno, aquí tendríamos la división también de los elementos correspondientes de los dos vectores. Si ejecutamos la celda y revisamos los resultados, pues vamos a verificar eso, ¿no? En la primera línea lo que obtenemos es la suma de las componentes correspondientes de los dos vectores. Y bueno, por la forma en la que los construimos, pues sí pueden verificar que obtenemos 6, 6, 6. En el caso de la resta, pues -4, -2, 0, 4. Verifiquen
esto visualmente, que es correcto. Y bueno, el resto de las operaciones, repito, la multiplicación y la división, pues se efectúan elemento por elemento. Y bueno, también podríamos evaluar funciones sobre vectores. Quienes tienen conocimientos de programación saben que en algunos lenguajes, para evaluar una función sobre un vector, bueno, pues hay que declarar un ciclo for y recorrer cada elemento aplicando la función sobre cada elemento del vector. Aquí no hay problema, nosotros podemos indicar que queremos evaluar la función seno sobre el vector A, por ejemplo, o la raíz cuadrada sobre el vector B, o el logaritmo sobre el producto de A por B, y esto se entiende que se va a aplicar elemento por elemento. Si ejecutamos la celda de código, pues vemos aquí los resultados de estas operaciones. Ok. Otro tipo de dato muy útil de R son los factores. Cuando queremos trabajar con variables que son categóricas, la herramienta adecuada sería el tipo de dato factor. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos que registrar, por ejemplo, datos de alguna encuesta indicando si el encuestado es una mujer o es un hombre, bueno, pues tenemos una variable categórica. Podríamos empezar concatenando los valores en un vector de caracteres, sin problema, ¿no? Indicando, por ejemplo, F para femenino, M para masculino. Creamos este vector de caracteres. Aquí están los valores registrados. Si revisamos la clase, bueno, desde luego es un vector de caracteres, así lo construimos. Y si queremos convertir este vector de caracteres a un vector de factores, para poder identificar de forma correcta los valores de esta variable como una variable categórica, pues hacemos esta transformación, ¿no? Convertimos a factor el vector A y, bueno, lo volvemos a guardar sobre el mismo vector, lo reescribimos, ¿no? Ejecutamos la celda y, bueno, vemos la salida que nos da R. En este vector se guardan los valores F, M, F, F y M. Son las categorías de esta variable. Y justamente nos da R la información de que las categorías de esta variable son F y M, femenino, masculino. Si preguntamos por la clase de este vector, bueno, pues R nos va a decir que es un factor. Convertimos correctamente el vector de caracteres a un vector de factores. Que, bueno, es la opción más adecuada si quisiéramos trabajar con variables categóricas. Esto es importante si quisiéramos construir gráficas, por ejemplo, o si quisiéramos aplicar algún proceso estadístico, bueno, pues habrá que indicar correctamente el tipo de variables. Y, bueno, los factores también podrían estar ordenados, ¿no? Podríamos tener una variable que sea categórica, pero con valores ordenados. Por ejemplo, cuando calificamos el servicio de algún restaurante o de algún hotel, aquí, por ejemplo, en este vector, pues concatenamos los valores malo, bueno, regular, bueno, malo. Son las categorías de esta variable. Y, bueno, podemos convertir esa variable de caracteres a factores, indicando los niveles. Los niveles son malo, regular y bueno, e indicando que estos valores están ordenados, estas categorías están ordenadas, ¿no? Si imprimimos los valores que obtenemos en este vector de factores, bueno, vamos a ver aquí, ¿no? Y están ordenadas, ¿no? Primero va malo, después va regular y después va bueno. Esto también es muy importante, es una, bueno, es una característica gráficas y hay por ahí algunas variables categóricas y queremos que aparezcan, por ejemplo, en una gráfica de barras, estas barras ordenadas de alguna manera. Ok, si extendemos una dimensión más, pensamos en arreglos bidimensionales de datos, bueno, vamos a tener matrices. Las matrices, pues, son arreglos bidimensionales de datos del mismo tipo. Aquí, por ejemplo, vamos a construir una matriz de valores numéricos. El comando es matrix. Vamos a enviarle los números que van del 1 al 6 y, bueno, habrá que especificar la estructura de esta matriz. Vamos a indicar que el número de filas es 2 y, bueno, eso es toda la información que requiere R. Evidentemente, el número de columnas va a ser 3 para ajustarse al número de datos. E indicamos que R debe llenar la información de esta matriz a partir de las filas. Si ejecutamos el comando, bueno, vemos que efectivamente se creó una matriz de 2 por 3 y que los valores se fueron llenando a partir de las filas. Primero la primera fila y después la siguiente.
Si quieren ver el contraste, ¿no? Indiquen que no se debe llenar por filas. Entonces, la matriz se llena por columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, si queremos acceder a los valores de la matriz, pues habrá que especificarlo también a través de índices. Aquí tomamos la matriz A y accedemos también usando corchetes, indicando primero la fila a la cual queremos acceder y después la columna. Aquí queremos leer el elemento que tenemos en la fila 1, en la columna 3. R va a imprimir el valor 5. Si queremos acceder a una fila completa, por ejemplo, a la segunda fila, pues indicamos 2, y bueno, no indicamos ningún valor para la columna. Con esto leemos la segunda fila completa. Algo similar, si queremos leer la tercera columna, bueno, pues no indicamos el número de fila, lo dejamos libre, e indicamos que queremos leer la tercera columna de esta matriz. Ahí está. Y bueno, por acá tenemos, si quieren ir adivinando qué es lo que va a hacer esto, esta línea de código, pues vamos a acceder a la primera fila de esta matriz y vamos a leer los elementos que van de la columna 2 a la columna 3. Ejecutamos la celda y bueno, leemos los valores 3 y 5. Y bueno, finalmente, aquí por ejemplo, estamos accediendo a la segunda fila de la matriz A y estamos leyendo los elementos 1 y 3. Vamos a ejecutar la celda y aquí están los valores. Y bueno, desde R también podríamos aplicar diferentes operaciones entre matrices. Aquí voy a construir dos matrices con el mismo tamaño, son matrices de 2 por 2. Y bueno, ya se imaginarán las operaciones clásicas del álgebra lineal, la suma de matrices. El producto de matrices no es el que conocemos del álgebra lineal, sino que aquí lo que nos da R con esta multiplicación de matrices es una multiplicación elemento por elemento. Habrá que tener cuidado con esto. Y bueno, si queremos escalar una matriz, por ejemplo, y después restarle otra, también lo podemos hacer, como se ve en esta línea de código, sin problema. Si quisiéramos aplicar la operación de multiplicación entre matrices, bueno, pues hay que agregar por aquí al símbolo de multiplicación estos signos de porcentaje antes y después. Con esto, R entiende que lo que queremos es la multiplicación matricial. Habrá que tener, desde luego, matrices que sean consistentes con la multiplicación. Y bueno, aquí está el resultado. Y bueno, hay otras operaciones más, ¿no? Si queremos evaluar, por ejemplo, la inversa de una matriz, usamos el comando solve. Con eso construimos la inversa de la matriz. Verificamos que tengamos la inversa de la matriz, por ejemplo, multiplicando por la misma matriz y obtenemos la identidad. Y bueno, otra operación también que suele ser muy útil es la transpuesta. La aplicamos con el comando T. Ejecutamos la celda y bueno, tenemos esta matriz 1, 3, 2, 4. La transpuesta pues cambia, la primera fila la convierte en la primera columna, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenemos en esta parte la transpuesta de esa matriz. Ok, vectores, matrices son arreglos de datos en los que cada uno de los componentes tiene el mismo tipo. Podemos construir vectores y matrices de valores numéricos, vectores y matrices de caracteres, vectores y matrices de valores lógicos. Pero si quisiéramos combinar datos de diferentes tipos, entonces tendríamos que usar tablas de datos. En R se llaman data frames. Estos arreglos, estas tablas de datos, son arreglos bidimensionales, pero a diferencia de las matrices, en estos arreglos bidimensionales, las columnas pueden tener tipos de datos diferentes. Vamos a construir un data frame muy simple. Vamos a indicar que la columna X va a tener valores numéricos que van del 1 al 4. La columna Y va a tener caracteres que serían A, B, C y D. Son dos columnas, una columna con valores numéricos, una columna con caracteres. Ejecutamos la celda, imprimimos la matriz y bueno, verificamos lo que les comentaba. La tabla de datos, perdón, no matriz, la tabla de datos contiene una columna que llamamos X con valores numéricos, una columna que llamamos Y
con caracteres, que bueno, aquí se están codificando como factores, ¿no? Ok, ahora, esa tabla de datos que construí, desde luego, es una tabla sin mucho sentido. En general, lo que vamos a hacer es utilizar las tablas de datos para registrar observaciones de algún fenómeno que nos interese. Y la estructura que vamos a buscar en una tabla de datos es la siguiente. En cada fila vamos a colocar una observación, un caso de interés. Y cada columna, como veíamos en el ejemplo anterior, pues va a contener datos de alguna variable. Una tabla de datos un poquito más interesante la construimos aquí, ¿no? Usamos el comando dataframe. La primera columna nos va a servir para identificar a diferentes personas. Tenemos aquí etiquetas para identificar a la persona 1, por ejemplo, persona 2, persona 3. La siguiente columna pues registra la edad de cada persona. Hay otra columna en donde registramos el peso y otra columna más en donde registramos la estatura. Construimos la tabla de datos, verificamos su contenido y aquí está lo que les comentaba, ¿no? Cada fila es una observación diferente, un caso diferente, en este caso son personas. Y bueno, si vemos, por ejemplo, esta primera persona tiene 25 años de edad, tiene un peso de 89 kilogramos y una estatura de 1.82 metros. Podemos pedirle a R, por ejemplo, que nos dé un resumen estadístico de la información que tenemos en esta tabla de datos. Lo hacemos con el comando summary. Ejecutamos la celda y bueno, podemos ver aquí, por ejemplo, el resumen para la edad. Nos indica R que tenemos un mínimo de 25, un máximo de 34. Hay otra información, por ejemplo, la mediana, que es de 27, la media, primer cuartil, tercer cuartil, y bueno, información similar para el resto de las variables, para el peso, para la estatura, y bueno, esto para la etiqueta que identifica a cada persona, pues es una tabla de frecuencias, ¿no? Si apareciera 2 veces la persona 1, pues aquí tendríamos un 2 en lugar de un 1, por ejemplo. Ok, podemos acceder a los valores de las variables, a las columnas de una tabla de datos, usando este signo. Escribimos el nombre de la tabla de datos primero, anexamos el símbolo de pesos. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer esto, escribimos el símbolo de pesos. Y bueno, RStudio, por ejemplo, ya nos permite seleccionar entre las diferentes variables la que quisiéramos revisar, ¿no? Aquí accedemos, por ejemplo, al peso. Aquí revisamos los 3 valores que tenemos registrado en esta columna. Y podríamos agregar también nuevas columnas. Por ejemplo, con el peso y con la estatura podríamos definir el índice de masa corporal. Vamos a agregar una columna sin problema. Tomamos el nombre de la tabla de datos, colocamos el signo de pesos para indicar que estamos accediendo a una columna y bueno, la columna se va a llamar IMC. Esta columna no está construida, desde luego es una columna nueva, que se va a construir tomando el peso de cada persona y dividiendo entre la estatura al cuadrado. Revisamos después la tabla de datos y bueno, hay que verificar que tengamos esta columna nueva. Tenemos las columnas que ya teníamos antes, edad, peso, estatura, y bueno, efectivamente agregamos una columna más que es el índice de masa corporal. Ok, a ver, pues estos son los elementos más básicos de R, los tipos de datos más básicos. Veíamos que tenemos datos numéricos, veíamos que podemos también trabajar con caracteres o con datos lógicos o booleanos, y podemos tener arreglos unidimensionales, datos de un solo tipo, y las tablas de datos que posiblemente son el almacén de datos que más se utiliza para efectos de estadística, que bueno, resultan de muchísima utilidad y es un estándar también para difundir información entre diferentes personas. Vamos a utilizar eso que acabamos de revisar para realizar una pequeña práctica. Vamos a evaluar la tasa de robo a casa-habitación en diferentes entidades de la República Mexicana. Y bueno, a partir de esta tasa que vamos a evaluar, vamos a construir un mapita para verificar visualmente cómo se distribuye esta tasa de robo a lo largo de la República. Ok, miren, los datos que voy a utilizar son datos que descargué del Secretariado Nacional de Seguridad Pública del 2015. Se encuentran disponibles en un archivo que se llama Fuero Común
2015 dentro de un folder que se llama incidencia. Creo que vale la pena que revisemos ese archivo antes de cargarlo a R y empezar a procesarlo, ¿no? Si abren el folder en donde tienen los documentos que acaban de descargar. Aquí está, taller ANIA. El folder se llama incidencia y ese es el archivo del cual les hablaba. Fuero común 2015. Es un archivo en formato de valores separados por comas. Pueden abrir este archivo desde alguna hoja de cálculo. Pueden usar Excel, por ejemplo, o LibreOffice, como es mi caso. Lo podemos revisar rápidamente. Es un extracto de la información que hay disponible en el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Bueno, por alguna razón esto está tardando mucho. Ok, bueno, espero que ustedes no tengan problema en abrirlo con alguna hoja de cálculo. A ver, lo voy a abrir con el editor de textos. Yo creo que esto sí va a ser... Ups. Bueno, a ver, creo que les voy a dejar... les voy a deber esta exploración. Aquí está. Aquí está, finalmente, ¿no? A ver... Pues la información que está aquí, bueno, sí, espero que si ustedes pudieron abrir esto desde una hoja de cálculo sea un poquito más clara, ¿no? La información que tenemos es también una tabla de datos. La primera variable es el año, que en este caso son todas observaciones del 2015, así es que aquí no hay variabilidad. En la siguiente columna tenemos la entidad federativa, empezando desde Aguascalientes y terminando en Zacatecas. Hay después información de la clave de la entidad. Aguascalientes Plus se representa con la clave 01 y hasta llegar a Zacatecas, en donde tenemos la clave 32. Y al final, la última variable, que es la más interesante, es el total de robos sin violencia a casa, habitación, registrados en el 2015 en cada entidad, ¿no? 2.494 para Aguascalientes y, bueno, 606 para Zacatecas. Vamos a leer esta tabla de datos desde R. Aquí está el comando. Vamos a leer un archivo del tipo CSV, valores separados por comas. Aquí está la ruta al archivo. Y bueno, ahí tenemos que indicar que la clase de la columna que se llama clave marco geostadístico, tiene un nombre bastante largo, nacional, es del tipo carácter. Aquí la clave está codificada con un número, entonces si no indicamos eso a R, pues va a pensar que es una variable numérica y la va a leer de forma incorrecta, ¿no? Entonces vamos a ejecutar la celda. Ahí está, ya cargamos los datos en R y los tenemos guardados en la variable df de data frame. Y vamos a revisar las primeras filas. Vamos a pedir que nos enseñe, le vamos a pedir a R que nos enseñe el encabezado de esta tabla de datos. R nos muestra las primeras 6 observaciones. Les comentaba, la primera columna es el año, después viene el nombre de la entidad, después la clave con la que se identifica desde INEGI a cada entidad, y aquí viene lo que les comentaba, ¿no? Es importante leerla correctamente. Aguascalientes tiene la clave 01, y bueno, si no hubiéramos indicado con este parámetro que estamos leyendo una variable del tipo carácter, pues R hubiera pensado que esto es un número y bueno, ahí posiblemente nos hubiéramos metido en problemas para el procesamiento posterior de esta tabla de datos. Y bueno, hay otras variables que no cambian porque seleccioné únicamente las observaciones del tipo de robo común, sin violencia, casa o habitación. La variable más interesante viene al final, que es el total anual de estos eventos. Ok, podemos revisar la estructura de esta tabla de datos con el comando str. Ejecutamos el comando y bueno, R nos va a decir que tenemos 32 observaciones de 7 variables. Y bueno, aquí viene una descripción muy rápida de cada variable, el año, que es un entero, la entidad, que es un factor con 32 niveles, la clave del marco geostadístico nacional, y bueno, al final el total anual de eventos, que es un entero. Si
Pedimos a R que nos dé un resumen estadístico de esta tabla de datos. Bueno, aquí está. No hay mucha sorpresa para el año, todas las observaciones son del 2015. El total anual de eventos, bueno, va desde 100 hasta 12.225 robos a casa habitación registrados en un año. Con este comando vamos a visualizar desde RStudio la tabla de datos completa. No es una tabla muy grande, así es que no hay mucho problema. Ejecutamos la celda. Y bueno, vemos aquí la tabla completita. Si nos vamos a la columna de total anual, bueno, podríamos aquí ordenar, por ejemplo, de forma ascendente. El mínimo son 119 registros que se tuvo en Campeche. Campeche, Nayarit, Chiapas, Sinaloa son los estados con la menor cantidad de robos a casa habitación. Y bueno, si ordenamos esto de forma descendente, tenemos 12.225 registros para Baja California, que es el estado que mayor cantidad de eventos registra, de mayor cantidad de robos a casa habitación. Y bueno, después no es sorpresa, ¿no? Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, etcétera, etcétera. Y bueno, desde luego, si quisiéramos hacer una comparación de este fenómeno en diferentes estados, pues me van a decir que lo estoy haciendo de forma incorrecta si solamente me fijo en el total anual de eventos, ¿no? Hay que considerar, desde luego, la población para que podamos hacer una comparación justa entre estos estados. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a traer la información de la población de una tabla de datos diferente. La tabla de datos se encuentra disponible en el archivo que se llama población.csv, también en el mismo folder que tiene datos de incidencia delictiva. Y bueno, si ustedes quieren pueden abrir el archivo desde su hoja de cálculo. Yo no lo voy a hacer porque si no voy a quedar mal de nuevo, ¿no? Voy a leer el archivo desde R. Recuerden, el comando es read.csv. Indicamos la ruta al archivo y somos cuidadosos de indicar que la clave de la entidad es una variable del tipo carácter, de nuevo, para que no nos cambie el 01 por 1. Y revisamos el encabezado de esta tabla de datos. Y bueno, aquí está lo que les comentaba, ¿no? La codificación adecuada para cada entidad y se desagrega también. Esta información hay que unirla con la información de delitos, la que tenemos en la otra tabla, para poder calcular la tasa de robos a casa habitación por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, y bueno, tener una métrica que nos permita comparar de una forma a las diferentes entidades. Entonces vamos a unir estas dos tablas de datos, la que tiene información de población y la que tiene información de delitos, que se llama DF. El comando con el que vamos a unir estas dos tablas se llama merge. Enviamos las dos tablas que queremos unir, DF y la de población, y bueno, tenemos que indicar a partir de qué variable vamos a hacer la conexión entre estas dos tablas. Aquí, por ejemplo, yo quisiera lo siguiente. Tengo en la primera línea los datos de Aguascalientes. Se identifica con la clave de entidad 01. Bueno, quisiera que estos datos, estas variables de Aguascalientes, se unan con los correspondientes en esta correspondiente a Aguascalientes, que es 01. Bueno, quisiera unir las columnas de la tabla de población con las columnas que tengo en esta tabla de delitos. Bueno, R lo que va a hacer es recorrer la clave del marco geoestadístico nacional, identificar que aquí tengo el 01, buscar la observación correspondiente en la otra tabla, que es esta, y bueno, agregar las columnas para completar la tabla. Esa es la idea. Y bueno, por eso tenemos que indicar a partir de qué variables se va a dar la conexión entre las dos tablas, ¿no? En X la variable se llama clave marco geoestadístico nacional y en Y, que sería la tabla de población, la variable se llama clave de la entidad o CVE ent. Hacemos la unión de estos dos conjuntos de datos.
verificamos que la unión se haya realizado de forma correcta. Pues aquí tenemos la primera fila correspondiente a Aguascalientes. Las primeras columnas son las que tienen que ver con robos. Y bueno, se agregó al final la columna de población total, la población de hombres y la población de mujeres. Estas columnas se trajeron de la tabla de población, desde luego. Ok, entonces parece que la información se unió de forma correcta. Ya podemos entonces agregar una columna más a la tabla de datos que acabamos de crear, ¿no? Que ahora se llama DF del IPOP, para indicar que tiene información de delitos y de población. Entonces agregamos una variable que es la tasa de robos por cada 100,000 habitantes. Y bueno, la definición de esta nueva variable pues sería el total de delitos que se observan en un año, que se registran en un año, dividido entre el tamaño de la población, de hecho la población total. Esto nos daría el número de delitos por habitante en cada entidad. Y bueno, multiplicamos por 100,000 para que esta tasa haga referencia al número de delitos por cada 100,000 habitantes. Ejecutamos el código y entonces agregamos una columna más y vamos a verificar que la columna se haya agregado visualizando la tabla. Seguramente se agregó hasta el final, así es que hay que recorrer y bueno, llegar hasta esta columna que llamamos tasa, que podemos ordenar de forma ascendente, por ejemplo. Aquí ya tiene un poco más de sentido verificar que Chiapas, Campeche, Guerrero, Sinaloa, San Luis Potosí son los estados con la menor tasa de robos a casa habitación. Y bueno, si ordenamos esto de forma descendente, pues podemos verificar que Baja California Sur y bueno, Quintana Roo, que es el estado en el cual habito, son los estados que tienen la mayor tasa de robo a casa habitación. Ok, aquí la comparación es un poco más interesante. Bueno, vamos a formar una nueva tabla de datos, seleccionando únicamente las columnas que nos interesan, ¿no? Esta tabla de datos ya tiene muchísimas columnas y, bueno, no todas las columnas nos interesan. Quisiéramos formar una tabla de datos un poquito más cortita. Entonces, vamos a seleccionar de esta tabla de datos. Fíjense, son columnas, son variables las que vamos a elegir, así es que vamos a concatenar aquí las variables que nos interesan. Me voy a quedar con la clave del marco geoestadístico nacional, con el nombre de la entidad y con la tasa de delitos que acabamos de evaluar. Pues con eso construyo una nueva tabla de datos que se llama DF tasa. Y bueno, este nombre que tiene esta variable es muy largo, no me gusta, lo voy a cambiar. Entonces voy a indicar que los nombres de esta nueva tabla de datos son clave de entidad, CBE ENT, una etiqueta más compacta. Y bueno, las otras no las cambio, entidad y tasa. Aplico entonces este código, reviso rápidamente esta tabla de datos que acabo de construir y bueno, tiene la información que me interesa, ¿no? La clave de la entidad, el nombre de la entidad y la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes. Ya tengo información para poder visualizar a través de un mapa, pero bueno, antes quisiera mostrarles algunas herramientas que tiene R también para visualizar datos. Por ejemplo, podríamos construir un histograma de frecuencias para la tasa de delitos con el comando hist. Vamos a ejecutar esta celda y bueno, verificamos rápidamente la distribución de esta variable, ¿no? Hay un sesgo aquí bastante fuerte, hay muchas observaciones que se encuentran concentradas hacia valores pequeños para la tasa de delito y bueno, son pocos estados los que tienen una tasa de delito muy grande. Y bueno, por acá hay algunos estados que tienen tasas de delitos o tasas de robo mucho más grande que el resto de los estados del país, ¿no? Otra gráfica que puede ser muy interesante revisar, la gráfica de caja. Construimos la gráfica de caja con el comando boxplot. Y bueno, esta gráfica nos da también información importante. Nos indica la ubicación de la mediana, que por aquí anda en alrededor de 70 robos por cada 100,000 habitantes. El mínimo, el máximo, por acá se marca
un dato atípico o varios datos atípicos que están muy cercanos a 400 delitos por cada 100,000 habitantes. Pueden ver la ubicación del primer cuartil, del tercer cuartil. Bueno, es una gráfica alternativa para revisar la distribución de esta variable. Ok, creo entonces que tenemos información ya suficiente para construir nuestro primer mapa. Vamos a asegurarnos nada más de guardar esta tabla de datos que acabamos de construir. Para eso vamos a utilizar el comando write CSV. Vamos a escribir un archivo de valores separados por coma. La tabla de datos con la que vamos a construir este archivo es dftasa, y bueno, aquí hay que indicar la ruta al archivo, ¿no? El folder, que es incidencia, y bueno, el nombre del archivo, que es incidencia-robos.csv. Si ejecutamos la celda, bueno, vamos a guardar este archivo en ese folder. No presentó ningún error. Bueno, verifiquen también ustedes que el archivo se haya actualizado, ¿no? Ya les había mandado seguramente en la información que les compartí el archivo construido, pero bueno, se debió actualizar. En este caso se acaba de hacer, ¿no? Son las 19:17 acá. Entonces el archivo se acaba de actualizar. Ok. Vamos a visualizar esta información. Vamos a construir un mapa para ver la distribución de la tasa de robos a lo largo del país. Para eso, por favor, abran el archivo que se llama leaflet. A ver, taller ANIA. Van a encontrar aquí un archivo que se llama leaflet.rmd. Por favor, ábranlo. Vamos a explorar ahí la herramienta que vamos a utilizar para construir los mapas. Y bueno, espero que todos tengan ya abierto el archivo. Vamos a ejecutar esta primera línea de código, pero aquí hay un detalle. Miren, la librería que vamos a usar para construir los mapas se llama Leaflet. Esta librería no la tiene R instalada por defecto. Nosotros tenemos que instalarla. Para hacerlo, por favor, ingresen aquí a la opción Tools, herramientas del menú principal, y elijan la opción Instalar paquetes. Menú principal, opción Tools, herramientas, y después la opción de cargar paquetes o instalar paquetes. O sea, si ejecutan esta celda, R les va a marcar un error, les va a decir que estas librerías no están instaladas. Entonces, ya que tienen este cuadro de diálogo, hay que indicar aquí el nombre del paquete que queremos instalar. Escriban, por favor, leaflet, el nombre de la librería. R les va a desplegar las opciones, entonces aquí, con mucha confianza, elijan el nombre de la librería. Y ya que la tengan identificada, indíquenle que quieren instalarla. Yo no lo voy a hacer porque ya la tengo instalada. Ustedes háganlo, por favor. Y bueno, esto se va a llevar algunos segundos. Espero que no sea demasiado y espero que no les cause problema. Indiquen, por favor, por ahí en el chat si pudieron cargar esta librería, si pudieron instalarla. Y una vez que la instalen, bueno, sigan con la otra librería que tampoco tiene cargada R por defecto, que se llama dplyr. Hay que instalar las dos. Y por favor, indíquenme con la descripción.
¿Sí están siguiendo la ejecución del código? ¿O me fui yo solo? Bueno, creo que ya los dormí. ¿Sí están despiertos? ¿Sí están por aquí? Todo bien. Todo bien, ok. Perfecto. Muy bien, gracias, gracias. Qué bueno que respondieron. Esto de tener talleres a distancia es todo un reto, ¿no? Me falta ver sus caras, me falta ver qué están haciendo, tener la retroalimentación del avance. Bueno, qué bueno que vamos bien. A ver, ¿y qué tal si aprovechamos este momento en el que están instalando librerías? Me preguntan qué repositorio utilizo normalmente para la descarga de librerías. Ah, buena pregunta. A ver, permítanme revisar. Estoy ahorita en... uso CRAN. Bueno, la verdad es que nunca me he preocupado demasiado, ¿no? por cambiar el repositorio. Tomo el que ya tiene por defecto RStudio. Bueno, ¿qué tal si si aprovechamos este momento mientras instalan librerías para que me platiquen, por ejemplo, de qué institución nos acompañan el día de hoy? No sé si se puede abrir el micrófono para que participen o escribir por ahí un mensaje en el chat. Yo soy estudiante de la FES Acatlán. Ok, Zacatlán, FES Acatlán, muy bien. FES Acatlán. También de la FES Acatlán. Perfecto. ¿Cómo vamos con la instalación? ¿Ya terminó? FES Acatlán. Bueno, parece que Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Qué bien. FES Acatlán también. Una vez que tengamos instalada esta librería, Leaflet, ya vamos a poder construir nuestros primeros mapas. FES Acatlán. FES Acatlán también. Ok, ahora por favor confírmenme si ya lograron instalar estas dos librerías. Perfecto, confirmado. Gustavo Hernández. Listo, perfecto. Arat Ramírez. Listo, listo, Miguel Ángel Molina. Perfecto, bueno, pues a ver, regresamos entonces al documento. Si ejecutan ya la celda en donde se cargan estas dos librerías, R les va a marcar algunos errores, algunas advertencias, no se preocupen demasiado por esto. Y bueno, vamos a construir nuestro primer mapa. Miren, Leaflet
va a trabajar como si fuera un cartógrafo, ¿no? Entonces aquí vamos a tratar de interpretar el código que tenemos. Leaflet es nuestro cartógrafo y bueno, vamos a darle instrucciones a nuestro cartógrafo. Vamos a concatenar esas instrucciones con este símbolo, ¿no? Por ciento, la desigualdad, mayor que, y otro por ciento, es simplemente para concatenar instrucciones. La primera instrucción que le vamos a dar a nuestro cartógrafo es que nos agregue un mapa de base. Y este mapa de base que se carga por defecto es de OpenStreetMap. Y una vez que se cargue el mapa de base, bueno, vamos a pedir al cartógrafo que se enfoque en el punto con coordenadas menos 86.82 para la longitud y 21.2 para la latitud. Y después le vamos a indicar que nos dé un zoom de 15, un acercamiento con un nivel de 15. No es una escala, no es una escala geográfica, sino más bien es el nivel de acercamiento. Entonces, el cartógrafo construye el mapa y nos regresa el resultado en la variable m. Visualizamos después el mapa, colocando el nombre de la variable únicamente. Vamos a ejecutar el código de esta celda y bueno, vamos a verificar que Leaflet nos haya construido este mapa de forma correcta. Y bueno, las coordenadas que les di son las coordenadas que ubican a la Universidad del Caribe en Cancún, se las presento. Estamos muy cerquita de la playa. Hay una laguna muy bonita por acá atrás de nuestra universidad. Tenemos un manglar también muy hermoso. Es un sitio privilegiado en general. Entonces, si no les queda claro dónde está la Universidad del Caribe, posiblemente podamos colocar una marca por ahí para visualizar mejor. Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Ahora, este mapa de base, como pueden ver, es de OpenStreetMap. Es un mapa que tiene muchos detalles geográficos. Posibles. No quisiéramos ver tantos detalles geográficos porque opacan la información que queremos mostrar en el mapa. Entonces podemos agregar otros mapas de base, podemos acceder a otros proveedores de mapas, como es el caso que tenemos en esta celda. En lugar de usar el comando add tiles, como tenemos acá arriba, vamos a usar el comando add provider tiles, y el proveedor que vamos a usar es CartoDB. Y bueno, después ya conocen, ¿no? Ubicamos el enfoque en las coordenadas de la Universidad del Caribe y elegimos un nivel de acercamiento de 15. Ejecutamos el código. Déjenme hacer esto un poquito más pequeño porque, bueno, me cuesta trabajo ya navegar aquí. Y bueno, aquí tienen un mapa de base, un mapa de referencia de un proveedor diferente que muestra menos detalles geográficos. Aquí, si quisiéramos colocar otros elementos sobre el mapa, bueno, pues estos no se verían opacados por la información del mapa de base. Bueno, para allá vamos, ¿no? Ahorita vamos a colocar más elementos en este mapa. Voy a explorar esta librería antes de construir el mapa que les comentaba hace rato, en el que queremos visualizar la tasa de delitos en la República Mexicana. Vamos a agregar un marcador para ubicar perfectamente la localización de la Universidad del Caribe. Entonces, revisen esta celda, que bueno, ya aquí, a ver, ahí está. Revisen esta celda, por favor, vamos a interpretarla otra vez. Llamamos a nuestro cartógrafo de Leaflet, le pedimos que agregue un mapa de base y después le pedimos que agregue un marcador en la ubicación de la Universidad del Caribe y después ya conocen este comando o este parámetro, le indicamos que se enfoque en las coordenadas de la Universidad del Caribe y nos dé un nivel de acercamiento de 15. Ejecutamos el comando y bueno, aquí o las líneas de código y aquí podemos ver con total claridad. Hay otras opciones para marcadores, no únicamente esta imagen tan clásica. Vamos a explorar eso un poquito más adelante, pero bueno, quisiera revisar con ustedes este conjunto de datos que tiene ya R cargado por defecto, que es un conjunto en donde se registra información de diferentes sismos que ocurrieron en el Pacífico, ¿no? Este conjunto de datos, bueno, no lo vamos a cargar de un archivo, ya lo tiene R precargado, se llama Quakes.
Vamos a leerlo y vamos a revisar el encabezado rápidamente. Ejecutamos esta celda de código y bueno, vemos la información que obtenemos en esta tabla de datos. Tenemos la ubicación de cada sismo, la latitud, la longitud, la profundidad a la cual se dio este sismo y la magnitud del sismo en escala de Richter, me parece. Esto va desde 4.2, 4, bueno, creo que el máximo es 6 punto y algo. Y bueno, hay otra variable por acá que no nos interesa mucho, ¿no? Ok, entonces, revisamos la estructura de este conjunto de datos, ejecutamos esta celda, y bueno, vemos que tenemos 1000 observaciones, 5 variables, latitud, longitud, profundidad, magnitud, y bueno, otra variable más que indica la estación desde la que se midió este sismo. Vamos a filtrar de estas 1000 observaciones, de esos 1000 casos, vamos a filtrar aquellas que tengan una magnitud mayor a 5. Entonces tomamos el conjunto de datos y lo enviamos al comando filter y vamos a exigir que la magnitud de las observaciones sea mayor que 5. Entonces vamos a construir una nueva tabla de datos, más pequeña, desde luego, y vamos a revisar su estructura. Tenemos 151 observaciones de 5 variables, ya no tenemos 1000, sino 151. Y bueno, vamos a localizar esos sismos en un mapa. Aquí está la instrucción. De nuevo, pedimos al cartógrafo Leaflet que nos construya un mapa, pero ahora le vamos a indicar que los datos en los que se va a basar para construir el mapa se encuentran en la tabla de datos Quakes 5. Y bueno, le vamos a pedir como primera instrucción al cartógrafo que coloque un mapa de base y después que agregue marcadores en la ubicación de cada uno de estos sismos. La ubicación la identificamos por las coordenadas geográficas, ¿no? La longitud primero, que sería la X, si lo quieren ver como el plano cartesiano X y Y, y después la latitud, que sería la Y, si quieren verlo también como un plano cartesiano, ¿no? Fíjense que coloco una tilde aquí para indicar que estoy haciendo referencia a una variable, a una columna de esta tabla de datos. Así como usábamos antes el signo de pesos para acceder a una columna, aquí accedemos a través de la tilde. Entonces, con esto ubicamos cada una de las observaciones que queremos agregar al mapa, son marcadores. Y bueno, después viene información de contexto, ¿no? Podríamos colocar una etiqueta a cada marcador y bueno, también si damos clic sobre cada marcador quisiéramos que apareciera información, en este caso de la magnitud del sismo. Ejecutamos la celda y vemos el resultado aquí, ¿no? Aquí está el mapa. Pueden jugar un poquito con el mapa y bueno, ahí está la ubicación de cada uno de estos sismos. Desde luego es bastante denso, ¿no? Hay muchísimas observaciones y este marcador que nos da Leaflet por defecto, pues parece que no es muy adecuado. A ver, tendríamos que mejorar este mapa un poco más. Vamos a usar un marcador diferente, ¿sale? Déjenme cerrar esto. Aquí se pone un poquito complicado navegar porque por alguna razón aparece esta ventana blanca. Y bueno, a ver, entonces vamos a cambiar esto un poco. En lugar de usar cualquier marcador o el marcador que da por defecto Leaflet, vamos a pedir que agregue marcadores circulares. Es el único cambio que vamos a hacer. Y bueno, para los marcadores circulares, pues hay que indicar el radio. Vamos a colocar un radio de 3 unidades. Vamos a ejecutar la celda. Y bueno, este mapa me parece visualmente un poco mejor que el que teníamos antes, ¿no? Cada evento, cada sismo se representa aquí con un circulito. Si ustedes desplazan el mouse sobre cada evento, pues se visualiza la magnitud, es una etiqueta que agregamos. Y bueno, esto es un poco mejor visualmente que lo que habíamos conseguido antes, ¿no? Hay otra herramienta por aquí. A ver, permítanme que esto... Ahí está, creo que esto me da un poquito más de maniobrabilidad. Miren, podemos pedir que nos agrupe las observaciones Leaflet. Esto nos va a permitir explorar
el fenómeno a diferentes escalas, ¿no? La distribución de nuestras observaciones a diferentes escalas. Seguimos usando el cartógrafo Leaflet con el conjunto de datos Quake 5. Agregamos un mapa de base, agregamos marcadores circulares y bueno, agregamos también aquí la opción o el parámetro de clusterización que nos va a permitir agrupar las observaciones de acuerdo a la escala espacial en la que estemos visualizando el mapa. Aquí lo pueden ver, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 14 sismos dentro de este polígono, aquí 31, aquí 7. Si ustedes alejan el mapa, por ejemplo, bueno, van a ver un solo marcador que indica que ahí en esa región hay 151 observaciones. Si acercan el mapa, bueno, pues se va a separar, se va a desagregar cada marcador. Aquí tienen 3 observaciones en este polígono, aquí tienen 11. El color también representa al número de observaciones que hay en cada polígono y bueno, pueden seguir acercándose hasta que vean de nuevo a cada una de las observaciones, a cada uno de los sismos de forma individual. Entonces esta característica del leaflet pues resulta bastante útil si queremos ver el fenómeno de manera un poquito más ordenada, ¿no? En diferentes escalas. Ok, voy a cerrar este mapa. Y ahora sí, déjenme visualizar el mapa que nos represente la información de incidencia delictiva, ¿sale? Para eso vamos a usar una librería que se llama RGDAL. Déjenme hacer esto un poquito más grande para que alcancen a ver el nombre de la librería. Uy, caramba. A ver, la librería se llama RGDAL. También hay que instalarla. Se los voy a escribir por acá en el chat. RGDAL es una librería que no está cargada por defecto en R. Y bueno, ya conocen el camino, ¿no? Se vienen al menú principal, en la opción de herramientas, instalar paquetes, RGDAL, con una sola A. Ahí está. Y bueno, verifiquen que RStudio les identifica correctamente el nombre de la librería, RGDAL. Esta librería nos va a permitir leer información geográfica de diferentes fuentes. La información geográfica, por ejemplo, para representar a los estados de la República Mexicana, la distribuye el INEGI en archivos que tienen una extensión SHP, o sea, que se les identifica como shape files, como archivos de forma. Y bueno, es el estándar, ¿no?, para distribuir este tipo de datos. Y bueno, R no puede leer de forma natural o de forma nativa estos archivos. Tenemos entonces que auxiliarnos de una librería que es RGDAL. Entonces, por favor, cárguenla. Esta posiblemente les cause problemas a algunos. Espero que no sea el caso. Y bueno, también, por favor, indíquenme cuando ya esté listo. Ya algunos me indican que está listo. Vamos a esperar un poquito más. Confírmenme, por favor, por el chat. Listo, Gabriela. Listo, Jennifer. Gustavo también. Listo. Qué bueno, perfecto. Qué bueno que pudieron instalarla. Ok, entonces, ya que la instalaron, vamos a cargarla. Y vamos a leer el archivo con la información geográfica de los estados. Para eso vamos a usar el comando read OGR. Y bueno, aquí este parámetro estados, si ustedes revisan la información que les compartí, en el folder de taller ANIE van a ver aquí diferentes archivos. Y bueno, esto es información geográfica, geométrica de cada uno de los estados de la República Mexicana. Y aquí viene el archivo del que les hablaba, estados.shp. Es el archivo que tiene la información geométrica para dibujar con un polígono muy complejo, desde luego, a cada uno de los estados de la República.
Y bueno, leemos entonces este conjunto de datos, información geográfica y geométrica. Y hay un detalle, fíjense, este conjunto de datos lo obtuve de INEGI. INEGI utiliza un sistema de coordenadas que es particular para México, es adecuado para México. El detalle está en que Leaflet no puede procesar ese sistema de coordenadas. Entonces tenemos que hacer una transformación de coordenadas. Imagínense que están trabajando en sus clases de cálculo vectorial y transforman de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas. Bueno, pues es lo mismo que vamos a hacer aquí. Vamos a transformar del sistema de coordenadas que utiliza INEGI, que es un sistema adecuado para la República Mexicana, al sistema geográfico que se llama WGS84, que es el que conocemos del GPS, ¿no? El que ubica con latitud y longitud a cada uno de los puntos de la superficie terrestre. Entonces, hacemos esas dos cosas. Leemos el conjunto de datos y transformamos el sistema de coordenadas. Entonces, aplicamos el código. Bueno, esperamos un poquito porque es un proceso un poquito tardado. Ahí está. Ya se hizo la lectura y la transformación de coordenadas. Y bueno, si verificamos rápidamente qué tipo de datos estamos leyendo en estados WGS84, pues vean que estamos trabajando con una tabla de datos. O sea, aquí el sufijo data frame nos indica que estamos trabajando con una tabla de datos, pero es una tabla de datos especial porque tiene polígonos espaciales. Hay información geométrica en estos polígonos espaciales, pero hay también la oportunidad de guardar otros atributos en una tabla de datos, como podría ser la tasa de delitos, que es lo que queremos hacer ahora, ¿no? Si averiguamos, por ejemplo, los nombres de las variables guardadas en este data frame, no hay ningún problema por llamarle data frame. Tenemos que hay dos variables. Una es la clave de la entidad, que ya se imaginan que nos va a servir para conectar con los datos que construimos, y el nombre de la entidad. Bueno, podemos visualizar el encabezado de esta tabla de datos. Y bueno, aquí algo se alcanza a ver, ¿no? La clave de la entidad, 01 para Aguascalientes, el nombre de la entidad, que es Aguascalientes. Y bueno, hay información geométrica para construir con polígonos a cada uno de los estados de la República. Y entonces, esta información quisiéramos conectarla con la tabla de datos que ya construimos sobre incidencia delictiva, ¿no? Vamos a visualizar primero esos datos a través de Leaflet. A ver, vamos a revisar la información que tenemos en esta celda de código. Otra vez, Leaflet es nuestro cartógrafo. Le vamos a indicar que trabaje con la tabla de datos que acabamos de leer, estados WGS84. Le vamos a pedir que utilice un mapa de base, en este caso de CartoDB. Y le vamos a pedir que agregue los polígonos que tenemos en nuestra tabla de datos. Aquí está el comando, add polygons. Vamos a pintar con cierto color a cada uno de los polígonos. Y bueno, hay más parámetros por aquí que nos indican cómo dibujar el contorno de los polígonos, cómo dibujar la parte interna de los polígonos. Hay por aquí otro parámetro que nos indica cuál va a ser la etiqueta que vamos a colocar sobre cada polígono y cómo se va a remarcar ese polígono cuando coloquemos el mouse sobre él. Ejecutamos el código y visualizamos el mapa que nos construye Leaflet. Hay que tener un poco de paciencia. Aquí está el mapa. Ahí viene. Listo. Aquí está el mapa que acabamos de leer. Esto tiene la información geométrica de cada uno de los estados de la República. Los dibujamos de cierto color y bueno, cuando desplazamos el mouse sobre cada estado, pues vemos la información de contexto, el nombre de cada entidad y se remarca el contorno de forma especial, ¿no? Con un colorcito blanco. Bueno, hasta aquí lo único que hemos hecho es cargar este mapa de la República que vamos a usar como base para colorear con la tasa de robos a casa habitación que bueno, ya construimos con anterioridad. Voy a cerrar el mapa.
Y bueno, ahora vamos a cargar esta información que ya construimos antes. Recuerden que el comando es read CSV. Vamos a leer un archivo de valores separados por comas. Hay que indicar la ruta al archivo. Es el que construimos, ya lo pueden identificar bien. Y hay que ser cuidadosos de indicar que la columna que tiene a la clave de la entidad es una columna de caracteres, ¿no? Si no, no vamos a poder conectar bien con las claves que tenemos en la información geométrica o geográfica. Bueno, leemos los datos, y bueno, nada más para verificar que la información es correcta, vemos el encabezado. Aparece la clave de la entidad, se leyó correctamente, son caracteres, el nombre de la entidad y la tasa de delitos que ya construimos en la práctica pasada, ¿no? Cerramos la tabla y bueno, ahora conectamos las dos tablas de datos, los dos data frames, la tabla de datos que tiene la información geográfica y la tabla de datos que tiene la tasa de delitos. Unimos las dos tablas, ya conocen el comando, lo utilizamos anteriormente, es merge. Aquí van las dos tablas, estado WGS 84 y la de incidencia de delitos que acabamos de leer. Y vamos a indicar que vamos a hacer la conexión a partir de la variable cbEnt, clave de la entidad. Verifiquen que no hay que escribir nada más porque en este caso las dos tablas tienen el mismo nombre para esta columna, ¿no? cbEnt, aquí está, para la tabla de incidencia de delitos, y en el caso de la tabla con la información geográfica, bueno, también se llama igual cbEnt. ¿Tiene el mismo nombre? No hay problema, no tenemos que indicar by.x y by.y, aquí no hay necesidad. Vamos a ejecutar entonces la unión de estas dos tablas de datos y ahí está. Revisamos los nombres, tenemos clave de la entidad, nombre de la entidad, bueno, esta que no nos importa mucho, y la que nos importa más es la tasa de delitos, que bueno, ya se integró correctamente a la información geométrica, geográfica. Y ahora sí, finalmente, vamos a construir el mapa temático que muestre la distribución espacial de la tasa de robos, que por cierto, este mapa tiene un nombre especial, se llama Choropleth. Se los voy a escribir por aquí, por el chat en un momento más. Nada más déjenme describir qué es lo que estamos haciendo para construir este mapa. Tenemos que tomar como referencia a una paleta de colores. Entonces hay que construir primero la paleta de colores. Es una paleta que se construye a partir de valores numéricos. O sea, podrían tener paletas asociadas con valores categóricos. En este caso son valores numéricos. El nombre de la paleta de colores que vamos a usar es YLORRD, que bueno, realmente significa yellow or red, o sea, amarillo o rojo. Y el dominio de donde se van a extraer los valores para construir esta paleta de colores, obviamente, es la tasa de delitos que tenemos en nuestro data frame. Lo que va a hacer R es asignar el valor amarillo a la menor tasa de delitos, el valor rojo a la mayor tasa de delitos. Con eso se construye la paleta de colores y después se aplica para construir el mapa, ¿no? Revisemos un poco más adelante cómo se construye este mapa. Otra vez le pedimos a nuestro cartógrafo que se base en los datos del data frame DAT. Accedemos a un mapa de referencia de CartoDB y agregamos los polígonos del mapa de referencia. El color, esto es bien importante, el color de cada polígono va a estar definido ahora por la tasa de delitos, pero bueno, a partir de la paleta de colores que acabamos de construir, ¿no? Y bueno, el resto de la información, pues ya la conocen, ya se las había descrito. Hay parámetros que les permiten colorear o dibujar más bien los bordes de cada polígono, rellenar el interior de cada polígono, etcétera, etcétera. Vamos a ejecutar el código y a visualizar este mapa que nos muestra la incidencia de robos a casa habitación en cada uno de los... Tarda un poquito. Y bueno, aquí está el mapa finalmente, que era el objetivo de este taller, o uno de los objetivos de este taller. Pueden revisar con el mouse
pasar sobre diferentes entidades federativas y, bueno, ver en la información contextual que les da el nombre del estado y la incidencia de delitos, ¿no? Acá pueden ver claramente que Baja California Sur, Baja California y Quintana Roo son los estados con mayor incidencia de robos a casa habitación. Sorprendentemente, el Distrito Federal no aparece aquí. No sabemos si es porque no hay, o este problema no es tan grave como en estos estados, o porque no se registra esto ante el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Bueno, aquí no sabemos si hay un subregistro o no, pero de acuerdo a lo que tenemos registrado, pues podemos ver aquí la distribución de este fenómeno en las entidades del país. Y bueno, creo que es un poquito más enriquecedor si construimos un mapa como este y además colocamos una leyenda para que quien visualice este mapa entienda qué tenemos codificado en cada color, ¿no? Hay que colocar aquí una leyenda. Déjenme cerrar este mapa y vamos un poquito más abajo. Se me está acabando el espacio. No sé qué me pasa aquí, perdón por esto. Aquí está la celda en la que vamos a construir el mapa. El único cambio que vamos a hacer con respecto al código de la celda anterior es que vamos a colocar el comando de agregar leyenda. Indicamos en dónde lo queremos agregar, indicamos cuál es la paleta de colores que estamos tomando como referencia y, bueno, dónde están los valores con los que estamos dibujando cada polígono. Y, bueno, podemos colocar un título y, bueno, un nivel de transparencia que en este caso lo dejamos completamente opaco. Ejecutamos esta celda de código y, bueno, esperamos que nos dé el mapa R finalmente. Y, bueno, aquí está el mapa con la leyenda que, bueno, ya le permitiría a un usuario, a una persona que esté revisando este mapa, interpretar el color de cada estado, ¿no? Aquí está la leyenda, robos por cada 100.000 habitantes y, bueno, los colores especifican la tasa asociada a cada color. Ok, finalmente, si quisiéramos exportar este mapa que acabamos de construir, si quisiéramos difundir este mapa, por ejemplo, en una página web, bueno, a ver, hay una librería que nos va a permitir hacer esto, que se llama HTML Widgets, que, bueno, tampoco está cargada por defecto en R, así es que si quieren terminar esta práctica construyendo ese mapa, habrá que cargar esta librería a R. Les pongo el nombre de la librería por acá en el chat. HTML Widgets. Y, bueno, dado que se nos está acabando el tiempo ya, mientras ustedes cargan la librería, déjenme ejecutar el código. Mientras ustedes instalan la librería, yo cargo la librería HTML Widgets. Y guardo el mapa con este comando save widget. Envío el mapa que acabamos de construir, que está en esta variable m, y, bueno, indico el nombre del archivo en donde quiero guardar la información de este mapa, ing de incidencia robo.html, y, bueno, hay un parámetro más por aquí que nos permite guardar la información necesaria para abrir la página web en diferentes folders, ¿no? No vamos a construir un solo archivo. Bien, pues ejecuto la celda y reviso rápidamente que se haya construido este archivo, ¿no? En el folder de taller de ANIEI debió haberse construido el mapa. A ver, permítanme, ¿dónde quedó? Incidencia de robos. Aquí está, ¿no? Incidencia robo HTML. Si lo abro en el navegador, pues vamos a poder visualizar este mapita. Y, bueno, con esto ustedes podrían difundir su trabajo con otras personas, ¿no? A través de esta página web que nos da R.
o la librería HTML Widgets. Ahí está. Pues tenemos la página web. Y ya, de hecho, esta página es dinámica, ¿no? Podemos acercarnos, alejarnos, podemos desplazar el mapa a diferentes regiones y, bueno, explorarlo con bastante libertad. Bueno, ahí tienen. Hay algunos elementos más que me hubiera gustado explorar con ustedes. Se nos está acabando el tiempo. Tienen el material para regresar al archivo en donde estábamos revisando la introducción a R. Hay una segunda práctica en donde van a construir la tasa de casas, o el porcentaje más bien de casas, habitación, de viviendas habitadas por cada AGEP, que son las áreas geográficas estadísticas básicas de INEGI. Y bueno, una vez que construyen esa tasa, podrían construir el mapa siguiendo instrucciones muy parecidas. Los invito a que revisen ese material y que completen los productos que, bueno, hubiera esperado de este taller. Yo creo que ya tienen elementos para continuar con esta exploración. Y bueno, ya se está acabando el tiempo. Y bueno, pues muchas gracias por haber participado en este taller. No sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. Espero que hayan podido seguir las instrucciones, que hayan podido acompañarme con la ejecución del código y, bueno, que hayan logrado los productos que se esperaban de esta sesión, de este taller. Y bueno, ahí tienen el material para que lo terminen de explorar. Y algo que me gustaría remarcarles, miren, si no han trabajado antes con R, me gustaría darles algunos elementos para que continúen con esta exploración de R. Hay un sitio que es magnífico que se llama DataCamp. Se lo voy a escribir por aquí. DataCamp. Es una plataforma que tiene cientos de cursos para R, para explorar diferentes aplicaciones de R, y bueno, también para Python y otros lenguajes, pero principalmente para R y para Python. DataCamp tiene un programa académico, entonces ustedes pueden pedir a sus profesores que los inscriban a DataCamp, que abran un grupo y, bueno, ustedes tendrían acceso gratuito a DataCamp para continuar explorando R. Entonces los invito a hacer esta exploración. De verdad, el mejor objetivo, el objetivo más grande de este taller era, les comentaba, motivarlos a que exploren R y a que empiecen a aplicarlo en el estudio de diferentes fenómenos. Si logramos eso, magnífico. Si les queda una motivación para continuar con esta exploración, les recomiendo muchísimo explorar DataCamp. Y bueno, si no tienen alguna pregunta, pues les agradezco muchísimo la información. Sí, con cualquiera de sus profesores, me están preguntando por ahí que con qué profesor. Con cualquiera de sus profesores, lo único que tiene que hacer su profesor es pedirle a DataCamp que les dé acceso a esta plataforma. Y bueno, él tendrá que identificarse como un profesor de universitario. Y bueno, una vez que lo haga, pues ya se les da acceso a la plataforma. Ok, pues